La teoría existencialista de Albert Camus. El existencialismo es una de las corrientes filosóficas que más han influido en el pensamiento contemporáneo y de la historia de la psicología. A causa de su influencia, por ejemplo, apareció la psicología humanista de Abraham Maslow y Carl Rollers, entre otros, autores que enfatizaban mucho la importancia de los aspectos subjetivos de la consciencia. Para entender qué es el existencialismo no es suficiente conocer la huella que dejó en una parte de la psicología. Es preferible conocer sus fundamentos, entre los que se encuentra la teoría existencialista de Albert Camus. A continuación veremos los aspectos principales de la filosofía de este literato. Camus nació en la Argelia francesa en el año 1913. A causa del fallecimiento de su padre en la Primera Guerra Mundial, se crió con su madre en un ambiente de gran pobreza y precariedad. Al llegar a la adultez temprana estudió filosofía en la Universidad de Argel, y más adelante, con 25 años, se trasladó a París, lugar en el que se implicó en movimientos políticos y empezó a militar en el Partido Comunista francés. Poco después fue expulsado del mismo a causa de sus discrepancias sobre los objetivos perseguidos en la acción política. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en la prensa clandestina y escribió parte de las obras que le hicieron famoso. Un tiempo después de que desapareciera el conflicto armado, en 1957, recibió el Premio Nobel de Literatura. Murió en un accidente de coche con 46 años. La teoría existencialista de Camus. Los intereses filosóficos de Camus fueron un reflejo de la época convulsa en la que vivió. Por un lado, los graves conflictos armados ponían en duda la idea de progreso causado por los avances tecnológicos, y por el otro los grandes movimientos ideológicos parecían evidenciar que se había perdido un marco de referencia común. El ser humano había perdido un vector, una dirección hacia la que moverse para llegar a alcanzar metas perseguidas por todos e inequívocamente positivas. El existencialismo explora este sentimiento de desorientación, tal y como veremos en las principales características de la teoría de Albert Camus. La sensación subjetiva de sentido. Albert Camus empieza reconociendo que los seres humanos, de manera espontánea, desarrollan un sentimiento de propósito muy fuerte, ligado a su propia identidad. Dicho de otro modo, interiorizamos la idea de que la vida tiene sentido, sin que nadie tenga que educarnos en esa dirección. A su vez, tal y como veremos, esto nos mete en problemas sin apenas saber por qué, sin advertir que desde el principio hemos caído en una trampa. La ausencia del sentido de la vida. A su vez, otro de los principales componentes de la teoría existencialista de Albert Camus es el principio de que la vida, en realidad, no tiene sentido. Es una conclusión a la que el filósofo llega simplemente examinando los argumentos a favor de un sentido de la vida, y sin encontrar un solo motivo por el que éste deba existir. A su vez, todos los hallazgos científicos recientes empezaban a explicar cada vez más parcelas de conocimiento veladas hasta ese momento, con lo cual no se necesitaba la figura de un Dios que pudiese dar sentido a la humanidad. Camus pensó que somos enteramente humanos, y como tales estamos solos. La contradicción de la vida. Los dos elementos anteriores insinúan una contradicción en el seno de nuestra existencia. Creemos que nuestras vidas tienen sentido, pero esto es falso, y cuando la realidad nos da señales de esto, nos frustramos, lo percibimos como un atentado a nuestra identidad y aparece una crisis existencial que genera mucho malestar. Así pues, para Camus, llegar a vivir de un modo deseable implica superar esta contradicción, mirar más allá de esta y aceptar esa tensión que causa el vacío de sentido. Asumiendo el no sentido. ¿Cómo llegar a vivir bien? La solución está en asumir la ausencia de un sentido construido desde fuera y construirlo uno mismo. Esta es la idea revolucionaria que heredaron muchos pensadores interesados en la autorrealización. Si la ausencia de un sentido de la vida puede resultar sofocante, al menos es un indicador de que gozamos de libertad para asignar un significado totalmente original y propio a todo lo que hacemos. De este modo, desde el existencialismo de Albert Camus cada persona tiene la responsabilidad de trazar su propia historia. Independientemente de los hechos objetivos que le ocurran, es uno quien interpreta su trayectoria vital de acuerdo a la narración que haya construido acerca de esta. Este es un fragmento del libro, El mito de Sísifo, donde Albert Camus, el autor, nos habla acerca de cierta filosofía del gran Fyodor Dostoyevsky. Todos los personajes de Dostoyevsky se interrogan sobre el sentido de la vida. Son modernos en eso, no temen al ridículo. Lo que distingue la sensibilidad clásica es que ésta se nutre de problemas morales y aquella de problemas metafísicos. En las novelas de Dostoyevsky la cuestión se plantea con tal intensidad que no admite sino soluciones extremas.
¿La existencia es engañosa o es eterna? Si Dostoyevsky se contentara con este examen, sería filósofo. Pero ilustra las consecuencias que estos juegos del espíritu pueden tener una vida humana y en eso es artista. Entre esas consecuencias, la que le interesa es la última, a la que él mismo llama, en el diario de un escritor, suicidio lógico. En entregas de diciembre en 1876, en efecto, imagina el razonamiento del suicidio lógico. Convencido que la existencia humana es un perfecto absurdo para quien no tiene fe en la inmortalidad, el desesperado llega a las siguientes conclusiones, puesto que, a mis preguntas sobre la felicidad, se me declara en respuesta, por medio de mi conciencia, que no puedo ser feliz sino en esa armonía con el gran todo que no concibo ni nunca seré capaz de concebir, es evidente. Puesto que en fin, en este orden de cosas, asumo a la vez el papel del demandante y el demandado, del acusado y el juez, y puesto que juzgo totalmente estúpida esta comedia por parte de la naturaleza, y hasta estimo humillante por mi parte aceptar interpretarla. En mi calidad indiscutible de demandante y demandado, de juez y acusado, condenó a esa naturaleza que, con tan imprudente descaro, me ha hecho nacer para sufrir, la condenó a ser aniquilada conmigo. Hay, sin embargo, algo de humor en esta postura. Este suicida se mata porque se siente dejado en el plano metafísico. En cierto sentido, se venga. Es la manera que tiene de probar que no podrán con él. Es bien sabido, no obstante, que el mismo tema se encarna, aunque con más admirable amplitud en Kirillov, personaje de los endemoniados, partidario también del suicidio lógico. El ingeniero Kirillov declara que en alguna parte que quiere quitarse la vida porque esa es su idea. Está claro que hay que tomar la frase en su sentido propio. Se dispone a morir por una idea, un pensamiento. Ese es el suicidio superior. Progresivamente, a lo largo de las escenas en las que la personalidad de Kirillov se aclara poco a poco, se nos va entregando el pensamiento moral que lo anima. El ingeniero en efecto, se recoge los razonamientos del diario. Siente que Dios es necesario y que es preciso que exista. Pero sabe que no existe ni puede existir. ¿Cómo no comprendes, se exclama, que esa es razón suficiente para matarse? Esta actitud entraña igualmente en él algunas de las consecuencias absurdas. Por indiferencia acepta que se utilice su suicidio en beneficio de una causa que desprecia. Esta noche he decidido que me daba igual. Prepara, por último, su gesto con mezcla de sentimientos de rebelión y libertad. Me mataré para afirmar mi insubordinación, mi nueva y terrible libertad. Ya no se trata de venganza, sino de rebelión. Kirillov es, pues, un personaje absurdo, aunque con la reserva existencial de que se mata. Pero él mismo explica esa contradicción y de tal suerte que revela al tiempo el secreto absurdo en toda su pureza. Añade, en efecto, a su lógica mortal una ambición extraordinaria que da al personaje cada perspectiva, quiere matarse para convertirse en Dios. El razonamiento es de una claridad clásica. Si Dios no existe, Kirillov es Dios. Si Dios no existe, Kirillov debe morir, Kirillov debe matarse para ser Dios. Esta lógica es absurda, pero es lo que hace falta. Lo interesante, sin embargo, es dar un sentido a esta divinidad traída a la tierra. Eso equivale a aclarar la premisa, si Dios no existe, yo soy Dios, que sigue siendo aún bastante oscura. Es importante salar ante todo que el hombre que exhibe esta pretensión insensata es muy de este mundo. Del superhombre no tiene más que la lógica y la idea fija, del hombre tiene todos los registros. Es él, sin embargo, quien habla tranquilamente de su divinidad. No está loco, entonces lo está Dostoyevsky. Lo que lo agita no es una ilusión de megalómano. Y tomar las palabras su sentido propio sería, esta vez, ridículo. El propio Kirillov nos ayuda a entenderlo mejor. A una pregunta de Stavrogin, precisa que no habla de Dios hombre. Cabría pensar que es por deseo de distinguirse de Cristo. Pero en realidad se trata de anexarse a este. El Nobel de Literatura calificaba de idiota el fallecimiento del ciclista Fausto Capi en un supuesto accidente de tráfico, un día antes de que a él le ocurriera eso mismo en la carretera de Borgoña. ¿Quién le iba a decir a Albert Camus que, tan solo un día antes de fallecer en la carretera de Borgoña, diría esto: no conozco nada más idiota que morir en un accidente de auto?
La inoportuna y fatídica declaración del Premio Nobel de Literatura hacía referencia a la información publicada por la prensa, que aseguraba por error que esa había sido la causa de la muerte del 5 veces ganador del Giro, Fausto Capi. Camus se dejaba la vida en un coche tal día como hoy de 1960, cuando su amigo y editor Michel Gallimard conducía a gran velocidad su Facel Vega en una recta sin obstáculos y el neumático reventó. El famoso escritor iba a la derecha del conductor. El encontronazo con un árbol fue tan violento que el vehículo se partió en 3 pedazos. Camus fue a parar a los asientos posteriores. Su muerte fue instantánea, contaba el corresponsal de ABC en París, Federico García Requena, en una crónica titulada La muerte, imprevista y absurda, de Albert Camus. El coche quedó tan destrozado que se tardó mucho tiempo en extraer del amasijo de hierro el cadáver del autor de El extranjero. Gallimard, en cambio, conservó la vida tras ser trasladado grave al hospital, al igual que su esposa y su hija, que tan solo sufrieron contusiones. La huelga que mantenían en Francia los medios de comunicación hizo que la noticia se divulgara en el país un poco más tarde que en el resto de Europa. Tan solo la radio pública francesa, de acuerdo con las comisiones que habían promovido el paro, decidió inmediatamente suspender su programa de música grabada para rendir tributo al fallecido escritor. El estupor ahondaba dolorosamente en nuestra carne conforme íbamos tomando conciencia del tremendo e inesperado drama, podía leerse en este periódico. Camus tenía solo 47 años y tan solo 3 antes había alcanzado la gloria de las letras con el Nobel. Fue el segundo escritor más joven de la historia en conseguirlo, por detrás del inglés Rudyard Kipling, que recibió el galardón en 1907, con 42 años. Poco antes, el autor francés llegó a decir que su obra no había hecho más que empezar. Nadie lo hubiera dicho a juzgar por novelas como La peste, 1947, o La caída, 1956, pero lo cierto es que fallecía prematura y repentinamente este literato, colmado de dones y honores, Benjamín de los escritores franceses de fama universal, que tenía adquirida una reputación intelectual incomparable, decía la necrológica de ABC. El escritor se unía así a la larga lista de celebridades muertas en un accidente de tráfico, James Dean, Jackson Pollock, Jorge Cafrune, Pierre Curie o la bailarina estadounidense Isadora Duncan, entre una lista infinita. Sin embargo, la vida de Camus era la del hombre que se sabe, condenado a muerte, por una enfermedad incurable, razón por la cual trabajaba incansablemente para desprenderse del precioso mensaje literario que guardaba en sí. Sufría una afección pulmonar, que ya le había avisado con 2 graves crisis. También padecía el mal de Koch, que estaba latente en su organismo como una fiera agazapada, dispuesta a surgir de nuevo para devorar vorazmente en el instante más inesperado, aseguraba nuestro corresponsal en 1960. Ni por un momento pudo imaginarse el gran Albert Camus que su fin sería tan distinto, tan absurdo e imprevisible. La pérdida del joven maestro de la joven élite europea es una de las mayores que podían sufrir en estos momentos las letras francesas y toda la juventud ha de llorarla, dijo entonces François Mauriac, otro de los escritores franceses laureados con el Nobel. ¿Qué podré yo llamar eternidad, sino a todo aquello que forzosamente habrá de continuar después de mi muerte?, se preguntó en una ocasión Camus, ese humanista convencido y consciente del absurdo de la condición humana, antes de morir. ¿Es Camus un filósofo pesimista? Si se piensa en la filosofía de Camus, también conocida como filosofía del absurdo o absurdísimo, sin estar familiarizado con esta, es fácil imaginar que trata sobre ideas pesimistas, que encuentran a la vida como un acontecimiento miserable, sin sentido, que desemboca en la muerte. Después de todo, su conocida obra El mito de Sísifo empieza describiendo el suicidio como el planteamiento filosófico más serio. Por lo que, si no se conoce directamente su obra, es fácil sospechar que hace apología a la muerte, que es abiertamente misántropa y que ofrece el suicidio como solución. Si se investiga sobre el autor, sin ahondar en sus textos, para tener una visión diferente, no ayuda que sea uno de los herederos de Nietzsche, a su vez, bastante influenciado por el abierto pesimismo de Schopenhauer. Pero usted debe temer a la muerte tanto como yo, y a la falta de un Dios. Tenemos que morir, pero a su debido tiempo. La muerte solo deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. Usted ha consumado su vida y ha alcanzado grandes logros, pero ha vivido su vida, o ha sido vivido por ella. Se mantiene al margen de su vida, añorando otra vida que nunca se ha atrevido a vivir. No puedo cambiar mi vida.
Tengo a mi familia, a mis pacientes, a mis alumnos. Es demasiado tarde. No puedo decirle cómo vivir de otro modo. Si lo hiciera, seguiría viviendo según el designio de otro, pero quizá podría hacerle un obsequio, Joseph. Quizá podría darle un pensamiento. Imagínese que un demonio le dijera a usted que su vida de ahora, tal como la está viviendo, como la ha vivido en el pasado, tiene que volver a vivirla, pero un número interminable de veces, y que no habría nada nuevo en ella. Todos los dolores, las alegrías, las cosas grandes y pequeñas que haya en su vida simplemente se repetirán en la misma sucesión, en la misma secuencia, una y otra vez, como el reloj de arena del tiempo. Imagine la infinidad. Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior, sin ser vivida para la eternidad. ¿Le gusta esa idea? Tampoco ayuda a que una de las experiencias que marcaron en su juventud al filósofo francés haya sido el presenciar una ejecución pública. Con un escenario así puede que algunos lectores novatos opten por no acercarse a este autor, pues temen encontrarse textos deprimentes. Aunque, por otro lado, siempre existen lectores entusiastas y temerarios, que pueden ser atraídos precisamente por el tabú que representan las ideas de un filósofo que considera el universo como indiferente a la vida humana. No obstante, este artículo no está dirigido al segundo tipo de lectores, los entusiastas por el tabú, sino a los primeros, a los que consideran que la filosofía de Camus es tenebrosa y temen considerar perspectivas de la realidad a las que no están acostumbrados. Si bien es cierto que la filosofía absurdista nos plantea los temas ya mencionados, también es cierto que las conclusiones que Camus propone a sus planteamientos, que él denomina el absurdo, no son pesimistas ni misántropas. Lo que él propone es una rebelión a una existencia considerada absurda, incluso si no se puede escapar al absurdo. Pero, ¿cómo es posible una rebelión al absurdo? Después de todo, primero hay que entender qué es el absurdo y cómo es la condición humana en un mundo así. Para Camus los hombres estamos en una constante lucha por la existencia, en medio de esta lucha buscamos un significado de la vida. Este planteamiento no es nuevo en la filosofía existencialista, otro intelectual que lo plantea es Blaise Pascal, que dice que esta búsqueda constante del hombre termina en una reflexión sobre su propia mortalidad. Es la mortalidad lo que lo hace caer en cuenta de la futilidad de cualquier propósito, por lo que considera su condición como miserable. Según Pascal, la condición humana es tan miserable que nada en el mundo nos puede dar consuelo. Aún así, se busca un consuelo, que sería Dios. Pues es Dios el único que nos puede dar un bálsamo a nuestra propia mortalidad, otorgando algún sentido a la existencia. Sin embargo, como ya se mencionó, Camus es uno de los herederos de Nietzsche, por lo que dicha solución no existe en un mundo donde Dios está muerto. Es así como se presenta otro elemento del absurdo, que es la carencia de un sentido ulterior de la existencia. Es decir, los hombres estarían en una constante búsqueda de sentido solo para toparse con que el universo no les da ninguna respuesta, o lo que es lo mismo, no existe tal sentido. Es este conflicto entre la búsqueda de sentido y su negación lo que crea el absurdo. Para Camus el absurdo es un conflicto, un choque si se quiere, entre dos posturas irreconciliables entre sí. Un choque que existe por la desproporción manifiesta entre el fin que se desea alcanzar y los medios que se tienen para alcanzar ese objetivo.